Ok, jóvenes, vamos a empezar. Si no están conectados ahorita en vivo, pues voy a hacer la transmisión de una pequeña explicación de cómo vamos a iniciar. Iniciamos con el tema de aceleración, tiempo y cambio. Aquí lo principal, jóvenes, velocidad y aceleración, es que distingamos entre uno y otro. Básicamente la velocidad, jóvenes, y la aceleración se distinguen porque la velocidad es el cambio dado de un cuerpo en lo que respecta a su velocidad. Es decir, por ejemplo, cuando un cuerpo tiene una velocidad distinta, aquí tengo una presentación que les puede ayudar. Cuando un cuerpo tiene un cambio de velocidad, sucede lo siguiente. Miren, en sí el movimiento es parte de la física, de la parte de la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento, ¿sí? Que estudia el movimiento. Cuando este movimiento se estudia en cinemática no se estudia el movimiento sabiendo, por ejemplo, qué se mueve. O sea, en la cinemática no me interesa qué se mueve, me interesa ver precisamente esta parte, ¿no? O sea, esta parte de que solo se mueve, pero sin saber qué, sin importarme qué es lo que se está moviendo. Bueno, el movimiento, jóvenes, es el cambio de posición de un cuerpo. O sea, cuando yo muevo un cuerpo de un lugar a otro aplicando una fuerza, este movimiento causado es el cambio de posición. Si no hay cambio de posición, no hay movimiento. Es importante que siempre detengamos eso. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Nomás permítanme. Déjenme volver a ver la presentación. Esta no es. Permítanme. Déjenme volver a ver la presentación. Déjenme volver a abrir. Notación científica. ¿Dónde se va? A ver, déjenme encontrar, porque quería una pantalla específico. Aquí lo quedé y vamos a continuar. Ok, cuando el movimiento se da, jóvenes, es porque hay un cambio de posición. Ya lo hemos dicho. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento, un cuerpo, por ejemplo, que se encuentra en este punto, en el punto A, y llega al punto B, o sea, se mueve hasta llegar al punto B, entonces hubo un movimiento. ¿Qué movimiento fue? Desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Si ese cuerpo regresa al punto A, o sea, regresa a su misma posición, no hubo movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo inició en la posición A y terminó en la posición A. Pero si el cuerpo va del punto A al punto B, solamente un movimiento del punto A al punto B. Bien, vamos a los conceptos básicos del movimiento. O sea, ¿qué me define a mí la palabra movimiento? Bien, el movimiento se define con los siguientes conceptos básicos: sistema de referencia, trayectoria del cuerpo, distancia, desplazamiento, punto de referencia y marco de referencia, ¿sí? Son todos los conceptos básicos de movimiento, ¿sí? El sistema de referencia es cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición y movimiento de otros cuerpos, ¿sí? Es decir, es simplemente el sistema que voy a usar para medir la posición de los cuerpos. Por ejemplo, vamos a decir que ocupamos la rosa de los vientos, ¿sí? Y entonces decimos que se mueve hacia el norte, se mueve hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, etc. Entonces se mueve a diferentes puntos cardinales. Por eso es que es el sistema de referencia, es como se utiliza este concepto. La trayectoria es el camino que recorre el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recorren, no sé, un cerro y lo hacen rodeándolo, pues obviamente tiene una trayectoria circular. O sea, tienen diferentes trayectorias dependiendo. A veces tienen trayectorias en la recta, puede haber trayectorias en zigzag, puede haber trayectorias en círculos, ¿no? Puede haber diferentes tipos de trayectorias.
En cuanto a distancia, jóvenes, la distancia es la cantidad de metros que recorre un cuerpo. Ahorita vamos a revisar ese concepto, pero antes tengo que leer otro. El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. Es decir, cuando tenemos un desplazamiento es cuando un cuerpo se mueve desde una posición hasta otra. Y ese es el desplazamiento. Por ejemplo, si del punto A al punto B hay 15 metros y yo tomo una trayectoria en línea recta, entonces se da un desplazamiento de 15 metros. Pero por ejemplo, si yo hago me voy al punto A al punto B, por ejemplo en esta parte donde tengo que avanzar todo este camino que mide, no sé, 17 metros, ¿sí? Sigue habiendo el mismo desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Sigue siendo 15 metros. Pero como tengo un movimiento que aquí se me da en otra trayectoria que no es en línea recta, entonces el desplazamiento no va a ser 17 metros aunque tome el camino de 17 metros. Va a seguir siendo 15 porque entre el punto A y el punto B solo hay 15 metros, ¿sí? Pero la distancia por su parte sí sería de 17 metros si tomo este camino. ¿Por qué? Porque la distancia es cuánto mide la trayectoria, ¿sí? ¿Cuánto mide la trayectoria? Y si esta trayectoria mide 17 metros, esa es distancia. Pero el desplazamiento sigue siendo siempre el mismo, ¿sí? Es el punto de referencia o la posición. El punto de referencia es donde analizamos el movimiento. Por ejemplo, ustedes ven el sol, ¿no? Lo ven salir por el este y esconderse por el oeste, ¿sí? Entonces, si ustedes toman ese concepto como el concepto de, digamos, de punto de referencia, entonces, ¿cómo se mueve? ¿El sol se mueve o ustedes se mueven? Importante saberlo, ¿no? Bueno, pues es distinto dependiendo de lo que estemos tratando de hacer saber. Por ejemplo, si tenemos ese tipo de afirmaciones, sabemos que quien nos movemos somos nosotros, la Tierra, pero tú no te mueves de un punto, o sea, tú no cambias de posición, tu casa no cambia de posición, sigue en la misma posición la Tierra y sin embargo ves mover el sol, ¿sí? Entonces, como ves mover el sol, para nosotros, el sol es el que se mueve, el sol es el que rodea toda esa parte, ¿sí? El sol es el que está a la izquierda, a la derecha, termina, sigue arriba y está el último a la izquierda y ya no lo volvemos a ver, ¿sí? Entonces, eso es para nosotros que se mueve el sol, porque tú estás viendo que se mueve el sol, pero si estuvieras en el sol y vieras a la Tierra, entonces dirías la Tierra se mueve, ¿sí? Pero es diferente, ¿no? Entonces tenemos que abordar eso, porque recuerda que cuando tenemos ese movimiento, la que gira en el sentido de rotación es la Tierra, ¿sí? Durante un día gira en el sentido de rotación, ¿sí? Entonces muestra una cara al sol y la Tierra se va moviendo mostrando caras diferentes, ¿sí? Bueno, entonces el marco de referencia pues es el sistema de coordenadas gráfico en el que trazamos las manifestaciones del tiempo. Bien, distancia y desplazamiento. Aquí teníamos el ejemplo que les digo, un desplazamiento siempre va a ser en línea recta y una distancia siempre va a tener una trayectoria distinta, que también puede ser en línea recta, o sea que dijera cuál es el desplazamiento rojo. Aquí tenemos de x0 a xf, y cuál es la distancia roja, pues es el mismo desplazamiento, o sea, cuando es en línea recta, tanto la distancia de minúscula como el desplazamiento de mayúscula son igualitos, ¿sí? Bien, entonces, de esa manera funciona la distancia y el desplazamiento, jóvenes. Vamos a ver un ejemplo de estos dos y luego nos vamos al punto de velocidad. Dice, un automóvil viaja 30 metros al norte y 50 metros al sur. Determina, permítanme nada más un segundo.
Ok, continuamos. Disculpen, estaba viendo algo que pensé que había cambiado. No recuerdo haberlo hecho. Denme un segundo nada más. Y ahorita continuamos. Sí. Buen día, jóvenes buenas noches, soy jóvenes del segundo hoy. No se preocupen por volver a entrar a la transmisión, bueno, a eso que les dije, la sala, no se preocupen, no va a haber sala el día de hoy, va a haber otro video nada más explicando un tema que tenemos pendiente y esto, no se preocupen por entrar a la sala de momento. Nosotros Saja muy bien, así que discúlpenme por eso, ¿no? Entonces, luego que ya tengamos un poco más práctica, veremos esto. Ahorita les voy a publicar un video más tarde, ahorita tenemos 10 minutos, para que luego puedan ver. No van a hacer ninguna actividad hasta el día de mañana. Bueno, o a la siguiente clase. Muchas gracias. Bien, continuamos, disculpen, aquí me pareció algo raro. Bien, bueno, teníamos este ejemplo, ¿no? Un automóvil viaja 30 metros al norte y 50 metros al sur. Determina la distancia recorrida del desplazamiento. Bien. Para la distancia recorrida sucede lo siguiente, ¿no? Tenemos un carro que se mueve hacia el norte primero, ¿sí? Con una distancia de 30 metros, y luego hace lo mismo hacia el sur, con una distancia de 50 metros, quedando el carro en esta posición, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la distancia recorrida por el automóvil? La distancia fue toda esta. Esta roja fue la distancia, ¿sí? O sea, los 30 metros más los 50 metros fueron la distancia. Y para el desplazamiento, jóvenes, es la medida de donde empezó hasta donde terminó. Entonces, tomamos un color diferente y si empezó aquí y terminó aquí, esta distancia fue el desplazamiento que tuvo el automóvil, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia toma en cuenta toda la trayectoria y el desplazamiento nada más entre el punto de partida y el punto de llegada. Vamos a ver el ejemplo. Dice que tenemos la distancia 1 de 30 metros y la distancia 2 de 50 metros. Si la sumamos todas las distancias, pues nos da el total de que la distancia es 30 más 50 es igual a 80 metros. Y esa es la distancia recorrida. Sin embargo, ¿cuál fue el desplazamiento logrado por este automóvil? Fue 30 metros que recorrió primero, o sea, todo esto lo recorrió, pero todo esto no cuenta en el desplazamiento porque no está de azul. Entonces todo esto no cuenta, ¿sí? No es desplazamiento. Entonces, como no es todo eso azul desplazamiento, quiere decir que le quito a esta distancia de 50 metros, les quito los 30 que no cuentan. Entonces, si a 30 le quito 50, me da 20. Pero obvio me da negativo. Pero no se me toma en cuenta como negativo porque el desplazamiento siempre es una unidad de longitud y la longitud siempre es positiva. Y ahí tenemos la distancia de 20 metros. Y esa es la respuesta a mi ejercicio. Bien. Ese solamente es un ejercicio de este tipo. No van a hacer ustedes ejercicios de este tipo. Nada más se lo estoy demostrando la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Sí? Vamos ahora a otra diapositiva que quiero enseñarles sobre la velocidad. Bien. Ok, joven. La velocidad es una cantidad vectorial. Al ser una cantidad vectorial, una velocidad no va a tener solamente una magnitud, sino va a tener una dirección y un sentido. La velocidad, jóvenes, no puede ser solamente decir, voy a 30 kilómetros por hora. Eso no es una velocidad, porque solamente es un valor. Recuerden que los vectores o las cantidades vectoriales como la velocidad se basan en encontrar digamos valores relacionados con una velocidad ahí que hice 30 kilómetros por hora, perdón. Entonces esa velocidad de 30 kilómetros por hora no es la velocidad, digamos, no es una velocidad, solo es el valor de la velocidad, pero no es una velocidad como tal, porque si yo quisiera decir que es una velocidad, tendría que ir 30 kilómetros por hora a la derecha o 30 kilómetros por hora a la izquierda. Entonces, dependiendo de cómo marque ese tipo de diferencias, es como puedo definir la velocidad y
y digamos pues el valor de la velocidad, ¿no? Bien, entonces tenemos eso, disculpen, estoy viendo algo, ya. Ok, tenemos este valor, esta situación de la velocidad, donde no es una magnitud vectorial, sino tiene una dirección. Bien, y tiene una formulita en física. En física la velocidad tiene una fórmula que dice velocidad es igual a s entre t, o sea, velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. ¿Sí? Ya esto es de las medidas que puede tomar la velocidad en metros por segundos, en centímetros por segundos y en pie por segundo. Entonces, el tiempo de una velocidad siempre debe estar indicado en segundos y el desplazamiento puede estar en metros, centímetros o pies, pero no en otras unidades, ¿sí? Si está en otras unidades, el desplazamiento tiene que ser de estas mismas. O sea, no puedo mezclar más que metros y segundos, y centímetros y segundos, y pies y segundos. Solamente se pueden mezclar esas cantidades, no otras. Bien. Vamos, aquí tengo ejemplos, pero por el momento no vamos a entrar en detalle con problemas. Vamos a ver la diferencia con rapidez. Vamos al tema de rapidez. De aceleración más bien. Y la aceleración, jóvenes, ¿qué diferencia existe entre acelerar y llevar una velocidad? Una velocidad, jóvenes, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir un movimiento rectilíneo uniforme? Que tiene que tiene un movimiento que no cambia de velocidad. Por ejemplo, si ustedes llevan una velocidad constante de 30 metros por segundo, ustedes van a llevar esa velocidad durante todo el trayecto, durante siempre. Pero la aceleración no, jóvenes. La aceleración se trata de buscar como ese valor, ¿no? Entonces, la aceleración básicamente es llevar una velocidad que cambia. Por ejemplo, ustedes dicen, acelérale. ¿Qué pasa? En realidad, ustedes pisan el embrague y ¿qué sucede? El acelerador más bien. ¿Y qué sucede? La velocidad incrementa del automóvil, ¿sí? No se baja, no pasa nada, se incrementa. Esa es la diferencia entre velocidad y aceleración. La velocidad siempre es constante y la aceleración no lo es. Solamente es una variable. Aquí tenemos fórmulas de aceleración. De momento no vamos a hacer nada con ellas, no se preocupen. Ya más adelante las vamos a utilizar. De momento la vamos a dejar nada más aquí como que una presentación solamente de cuáles son las fórmulas de aceleración. Bien, igualmente ustedes ya vieron todo esto con la otra maestra, sin embargo pues es difícil para mí saberlo porque pues no me he familiarizado con su antiguo maestro, ¿sí? Vamos un poquito a lo que dice el libro. Bien, lo que quiero que hagan, jóvenes, es nada más lean esta parte del tiempo de cambio, no contesten nada todavía hasta que yo se los pida. Aquí vienen más cosas, nada más lean un poquito sobre esta parte de la introducción, la página 12 de su libro, ¿sí? Página 12 de su libro, también lean un poquito, página 12, página 16, página 12, página 16, página 18, 19, 12, 16, 18, 19, 20, 21, nada más hasta la 21, sí, hasta la 21 dejen. Vamos a leer hasta la página 21, por favor, jóvenes. Y la siguiente clase vamos a platicar un poquito sobre eso en el grupo de WhatsApp o de Facebook. Voy a hacer una publicación donde ustedes tienen que comentar en tiempo real, por favor. Lo hacen y si no, se les va a pedir una actividad que pueden utilizar, ¿sí? Entonces vamos a comentar sobre lo que vayan a leer de la página 12 a la página 21 de su libro. Solamente lean, no contesten nada todavía, eso lo haremos después, ¿sí? Lean de la página 12 a la página 21 de su libro, página 12 a página 21 de su libro, y pueden ustedes tener la mayor información posible. Eso sería todo por el video del día de hoy, jóvenes. Espero les haya servido de algo, me hayan entendido y pues seguir un poquito con esta parte de las clases y poderlas seguir de la manera más fructífera posible. Eso sería todo. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos.